Muy bien. Ay, me caí. Ay, qué pena. Nom, nom. Las recomendaciones alimentarias en cuanto al manejo de la acidez, pues van no solamente al tipo de alimentos, sino en general con las conductas y con todo el proceso de alimentación, que pues esperemos el tiempo en cuanto a promover la digestión mecánica y evitar recostarse, evitar reflexionar, más que reflexionemos en qué es lo que comimos, ¿verdad? Sino evitar hacer flexiones que pues vayan haciendo que se promueva el reflujo. Entonces, en cuanto al tipo de alimentos, pues en general, pues que no sean alimentos ácidos, que no sean alimentos picantes, irritantes, porque eso puede exacerbar entonces las molestias. Hay recomendaciones que luego nos suenan tan lógicas, ¿no? Pero que aunque sean lógicas, se nos pueden ir, ¿no? Entonces, siempre tratar de hacer este hincapié de las recomendaciones que estemos dando y ojo, la acidez no se debe de tratar de manera, pues, automedicada, ¿ok? El consumo de antiácidos hay que evitarlos en todo momento. ¿Por qué? Porque al menos si son sin recomendación médica, porque el consumo de antiácidos puede estar también compitiendo por la absorción de nutrimentos. ¿Ok? Y entonces decimos, ¿por qué si estamos consumiendo una buena cantidad de calcio, de hierro, no estamos haciendo, revirtiendo, ¿no? Las deficiencias que podamos tener? Bueno, pues probablemente el consumo de algún medicamento, antiácidos, antibióticos, puedan estar dificultando este proceso. En cuanto a las náuseas, vamos a considerar que esto es algo súper normal durante el embarazo. Generalmente se presentan en el primer trimestre, suelen desaparecer alrededor de la semana 16, pero hay un porcentaje pequeño, pero importante, de que continúan con esta hiperemesis gravídica, es decir, que van a continuar con las náuseas y con los vómitos. Cuando existe esto, debe de ser tratado por el médico. Generalmente lo trata con medicamentos, ya sean de tipo natural o de tipo artificial, para entonces no estar condicionando la ingestión de alimentos de esa mujer embarazada. Porque si no lo controlamos, ¿qué vamos a tener? Deficiencias nutricionales porque no se está consumiendo la adecuada cantidad de alimentos, desequilibrio ácido-base, porque entonces va a haber una deshidratación y puede ser que haya pérdida de peso, pues, por las mismas reservas que no se están creando o bien por la misma deshidratación. El manejo entonces de las náuseas también puede ser con características de los alimentos, como que sean los cereales, que no sean los integrales, para que no se exacerben estas náuseas, pero en cuanto al tipo de alimentos, que sean siempre alimentos fríos o que sean alimentos secos, porque todo aquello, lo que tiene una consistencia líquida, babosa o así como pastosa, eso puede generar las náuseas, ¿va? Y creo que habían mencionado al inicio de la clase en cuanto a las aversiones, o ya me confundí de grupo. No, ustedes no lo mencionaron, ¿verdad? Eh, hay aversiones en cuanto a los alimentos. Hay que identificar si la mujer embarazada, así como tiene antojos, puede tener alimentos que ni siquiera los puede ver y ni siquiera los puede oler. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con estos para que no estén presentes en la alimentación y que no sea esto lo que promueva entonces las náuseas y que haga que se dificulte el proceso de alimentación. Otras recomendaciones, pues estar consumiendo a lo largo de todo el día, porque muchas veces las náuseas son en un tiempo determinado del día, pero si continúan durante todo, pues aún así hay que tratar que a lo largo de todo el día se consuma frecuentemente alimentos. No sobrecargarlos para una comida, porque esto es lo que podría aumentar
la sensación de náuseas. El manejo del estreñimiento, pues el manejo del estreñimiento se va a dar, hay una triada mágica para prevenir y para controlar el estreñimiento. Consumo de fibra, consumo de agua y ejercicio. Las tres cosas en conjunto tienen que estar para prevenir el estreñimiento. No hacemos nada solamente consumiendo fruta y no consumiendo fibra y no tomando agua. Al contrario, el estreñimiento va a ser más grave. ¿Ok? Y acuérdense que es una condición que se presenta de manera normal porque hay un menor peristaltismo, pero también puede estar condicionada a deficiencias en la alimentación en cuanto a que se esté consumiendo muy bajo contenido de fibra o que no se tenga una adecuada nivel de actividad física. Entonces, las recomendaciones de alimentación van a ser en cuanto a que se consuma adecuadamente el aporte de agua, se realice actividad física y que sobre todo se aumente el consumo de fibra, que sea más de fibra soluble, dada por verduras, de frutas, pero que también estén los cereales integrales, las leguminosas. Y como último punto va a ser entonces los suplementos de fibra o bien los laxantes, pero estos solamente van a ser por un tiempo determinado bajo supervisión médica. ¿Va? El ejercicio, un poquito lo que estabas comentando, Carla, primero tenemos, sí, claro, vamos a promover el que se haga el ejercicio físico durante el embarazo, sin embargo, primero tiene que decir el médico, el ginecobstetra, que esa persona sí es apta para realizar ejercicio físico, porque hay contraindicaciones y aquí la evidencia nos dice contraindicaciones absolutas, otras contraindicaciones que son relativas, que sí se pueden realizar ciertos tipos de ejercicios, pero no todos. Ahora, las contraindicaciones absolutas, que son las que tenemos aquí, es cuando hay un riesgo de ruptura de membranas o cuando hay riesgo de un parto prematuro, las personas que tienen elevados sus niveles de presión arterial, cuando el bebé no está creciendo adecuadamente y en sí hay muchas otras contraindicaciones. Aquí sí, ni modo. El médico dijo que no y entonces vamos a promover que la persona sea activa, pero si hay una indicación de reposo absoluto, no podemos hacer nada, ¿ok? Entonces nuestra intervención aquí será calcular sus necesidades sin la actividad física para no promover el aumento elevado de peso. Puede haber otras contraindicaciones que son relativas, que aquí no se contraindica totalmente el embarazo, sino solamente algunos tipos de ejercicios. Y de forma como muy general, la recomendación de actividad física son ejercicios súper ligeros, que no generen ningún impacto, que no generen el riesgo de tener caídas, que eso fuera lo que pueda propiciar una complicación durante este. Generalmente son ejercicios de tonificación, por eso se pueden hacer el yoga, ¿sí? Se puede hacer los cursos profilácticos de preparación para el parto, que estos cursos profilácticos van mucho en cuanto al control de la respiración o en cuanto al fortalecimiento de los músculos pélvicos, de los músculos de la espalda, para ir previniendo entonces todas las molestias. Y finalmente vamos a ver esta lámina en cuanto a la presencia de diabetes mellitus gestacional, que esta solamente se presenta durante el embarazo, por eso lleva el apellido de gestacional. Si una paciente tiene desde antes de esto un tipo de diabetes, bueno, eso es punto y aparte. Pero si se desarrolló la intolerancia a la glucosa en el embarazo, puede llegar a desarrollarse una diabetes mellitus gestacional.
Generalmente se da un tamizaje entre las semanas 24 y 28, que recuerden que es cuando comienza a darse esta resistencia a la insulina. Sin embargo, cuando hay factores de riesgo para diabetes mellitus gestacional, llámese la herencia, ¿okay? Que en casa haya antecedentes de cualquier tipo de diabetes, papá, mamá, tíos o hasta los abuelos, la obesidad o bien tener diabetes mellitus gestacional en otro embarazo. El tamizaje se debe de hacer desde el primer trimestre y luego evaluar hacia el segundo. Y bueno, aquí vamos a tener otros factores de riesgo que también considerar si el niño fue macrosómico, si tuvo un embarazo previo, la edad mayor a 35 años, IMCs de obesidad, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, que aquí por sí solo hay una resistencia a la insulina, cuando ya se está presentando acantosis nigricans, el uso de corticoides, porque hay algunas enfermedades que requieren el uso de estos medicamentos, o bien el antecedente que les comentaba. ¿Okay? Esto se considera como factores de riesgo y hay que hacer entonces un tamizaje, es decir, un diagnóstico precoz desde el primer trimestre. Esto es de manera muy, muy general. ¿Okay? Hay otras guías nutricionales, así como esta estuvimos checando para embarazo único. Hay la guía para, en el caso de que haya diabetes y en el caso de que el embarazo sea múltiple. Entonces nada más le pican aquí y les va a redireccionar a la guía completita. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y la mayoría de las tablitas que estábamos viendo acá la tienen en esta referencia de acá. ¿Ok? Maestra, ¿a qué se refiere con tamizaje? Tamizaje es una evaluación que se da de manera precoz. ¿Sí? Para, ¿has escuchado la palabra cribado? También. ¿Cómo? Sí. Cribado, cribado. Ah, Cribado y, ah, cribado y tamizaje es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿has escuchado del tamiz neonatal? no. ¿No? ¿Tampoco? Ok, va, no importa. Tamiz se refiere a sacar dentro de una población aquellos que puedan tener un riesgo mayor de estar presentando alguna situación. Por ejemplo, el tamiz neonatal, ¿qué es lo que hace? Son pruebas sencillas, pruebas rápidas, que lo que hacen es determinar si un niño tiene algún posible, alguna posible enfermedad metabólica. Generalmente es ese piquetito que les hacen en la plantita del pie y analizan su sangre para ver si hay alguna enfermedad metabólica. Puede haber un tamiz auditivo, o sea, son pruebas muy rápidas, pruebas que generalmente son baratas para tratar de ver quién está en riesgo de presentar ya una particularidad. En el caso de la diabetes gestacional, son pruebas rápidas, puedes tener una curva de tolerancia a la glucosa de una manera temprana para que tú determines quién ya tiene el riesgo de estar presentando esa enfermedad. Imagínate que es un colador, por eso a los coladores les dicen tamiz. De algo grande vas sacando lo más finito y lo que se queda dentro del colador es lo que va a tener mayor riesgo. A esos tú les tienes que hacer pruebas confirmatorias para diagnosticar la enfermedad. Eso sí, tamiz no es lo mismo que prueba diagnóstica. ¿Más o menos me expliqué? Sí, sí. Gracias, maestra. Ya, muy bien. Pues muy bien, chicos, terminamos el día de hoy. Muchas gracias por echarle aquí muchísimas ganas, aguantar como verdaderos guerreros. Nos vemos la siguiente clase con el tema de mujer lactante y vamos a comenzar con primer año de vida. ¿Sí? Entonces ya tienen las Ujú. presentaciones, denles una leidita para que sea un poquitín más rápido lo que estemos abordando.
Ujú. ¿Va? Pues listo, a descansar. Un gusto tenerlos por acá, chicos. Nos vemos la siguiente clase.